Iniciando la actividad de esta tarde del sábado, voy a presentar a la conferenciante que va a ofrecernos su ponencia. Su nombre es, ¿dónde estás? Por aquí, Placer Alonso Salgueiro. Reside en Vigo, es licenciada en psicopedagogía, ejerció docencia durante 40 años en la escuela pública, impartiendo diferentes disciplinas y trabajando también como especialista en pedagogía terapéutica. Pues tenemos algo más. Yo soy de Cristina y soy trabajadora social. ¿Viste cómo nos juntan? Es miembro de la Asociación de Estudios Psicológicos y Espirituales de Vigo desde hace más de 10 años, en la que participa también como ponente, presentando los temas de temática espiritual basados en el legado de Sebastián de Arauco. Se define como una buscadora de la verdad y estudiosa del conocimiento espiritual. Es la primera vez que participa en esta jornada como conferenciante, agradeciéndole el que haya aceptado la invitación. El tema que va a presentar es Saluda a tu dolor. Y al final de la conferencia podéis hacer vosotros las preguntas que queráis. ¿Vale? Un aplauso para ti. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si se me oye. Sí, ¿puedo comenzar? Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de participar este año de nuevo en las jornadas de integración humana. Ya participé el año pasado, pero estaba ahí sentada de ese lado. Este año me toca, no sé si por destino, estar de este otro como ponente, ¿no? A veces, cuanto más escapa uno a su destino, más el destino te presenta oportunidades para que tú te enfrentes a él, ¿no? Y es que yo siempre escapé de hablar en público y aquí me tenéis, cada vez más actividades en público. Bien, es por consiguiente pues un reto para mí estar aquí con vosotros. Decía John Connery que no hay nada mejor que un reto para que un hombre dé lo mejor de sí mismo. Pues yo espero que John Connery tenga razón. Estas jornadas llevan por lema para un mundo mejor. Yo consideré fundamental tocar el tema del dolor, puesto que no podemos hacer un mundo mejor si nosotros no estamos mejor. No podemos estar mejor si no somos capaces de liberar de nuestro interior muchas veces esos pequeños, grandes dolores que llevamos, incluso sin ser conscientes de ello. Por eso, esta tarde voy a utilizar la palabra dolor muchas veces. Mirad, el campo semántico de la palabra dolor es muy amplio. Cuando tú dices dolor, te refieres a infelicidad. Cuando dices dolor, te refieres a crisis. Cuando hablamos de dolor, podemos hablar de desdichas, de tropiezos, de reveses, de percances, de fatalidades que todos y todas hemos atravesado y seguimos atravesando en nuestro camino vital, ¿verdad? Es posible que a lo largo de esta charla yo, cuando diga dolor, evoquéis en vuestra memoria todos estos vocablos que acabo de decir, términos, que son antiguos. Es posible que también las ideas que diga sean antiguas, ya conocidas, pero yo parto de la base de que nosotros no somos siempre los mismos. Los que estamos esta tarde, en este aquí, en este ahora, somos diferentes al ayer, somos diferentes a lo que éramos la semana pasada. Por consiguiente, aunque la palabra sea la misma, aunque el concepto sea el mismo, es posible que el mensaje que tú recibas hoy sea diferente, sea nuevo. Por eso os pido, por favor, que mantengáis una actitud serena, de calma, de escucha, porque aunque yo diga las mismas cosas, a ver si conseguimos, desde una apertura interior, descubrir cuál es el mensaje que nos trae hoy Saluda a tu dolor para cada uno de nosotros. Bien, pues vamos allá. Quiero iniciar la charla con unas palabras de un autor estadounidense que se llama
Leo Buscaglia es escritor, profesor, orador, es muy conocido, todos sus libros han sido bestsellers en su país y ha tratado en su obra muchas veces el tema de la vida y el sentido de la vida. Quiero llamar vuestra atención con sus palabras y empiezo. Reír es el riesgo de parecer tonto. Llorar es el riesgo a parecer sentimental. Acercarse a otro ser es el riesgo de comprometerse. Mostrar emoción es el riesgo a que se nos conozca. Comentar a la gente tus ideas y sueños es ponerlos en riesgo. Amar es el riesgo de no ser correspondido. Vivir es arriesgarte a morir. En toda esperanza hay riesgo del desespero. En todo intento está el riesgo de fracasar. Pero los riesgos se han de tomar porque el mayor riesgo de la vida es no arriesgar nada, porque el que no arriesga nada hace, nada tiene, nada es. Tal vez se puede ahorrar sufrimiento y dolor, pero al fin siempre se puede aprender. Y si no lo haces, no vas a poder ni sentir, ni cambiar, ni crecer, ni amar, ni vivir. Encadenado por las certidumbres, serás un esclavo, sacrificarás ser libre. Pues bien, Leo Buscaglia nos habla aquí de que vivir es arriesgarse. Pero a pesar de ello, si no arriesgas, no sientes, no cambias, no creces, no vives. A pesar de ello, tenemos que arriesgarnos a vivir, a pesar del posible dolor o sacrificio que tengamos que asumir. Hay una historia de un sabio al que le preguntaban por el sentido de la vida y de la muerte. Y el sabio contesta: estoy completamente seguro de que todos vamos a morir, pero no estoy completamente seguro de que todos vayamos a vivir. Y es que a muchas personas la muerte los sorprende sin haber vivido, ¿verdad? Y digo yo, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué algunas personas no viven? Posiblemente porque se acomoden en lo cierto, en la certidumbre, en lo conocido. Posiblemente porque tengan miedo a salir, a dar pasos, a hacer cosas nuevas, a enfrentarse a verdades nuevas, diferentes a sus propias verdades. Y pasando el tiempo, sin darse cuenta, dejan de vivir. Tenemos que vivir a pesar del riesgo y a pesar del dolor. Tenemos que enfrentarnos al dolor. Yo esta tarde, en esta charla, voy a hablar de cómo el ser humano se enfrenta al dolor, de cómo el ser humano debiera enfrentarse al dolor. Me gustaría empezar diciéndoos que a lo largo de la historia ha habido muchísimas personas que se han enfrentado a situaciones complicadísimas y que nos han dejado un legado con su ejemplo de cómo ellos se han enfrentado a esas situaciones y cómo ellos han salido airosos y fortalecidos de esas situaciones. Evidentemente no es cosa de esta charla traer aquí muchos ejemplos, pero sí quiero llamar vuestra atención sobre un par de personajes que me parece realmente interesante. No sé si conocéis a Helen Keller o os suena su obra. Helen Keller fue la primera mujer que en 1904 consiguió un título superior siendo sorda y siendo ciega. Fue escritora, oradora, activista. ¿Y qué nos decía del dolor y del sufrimiento a nosotros, esta mujer ejemplar? Nos dice: el mundo está lleno de sufrimiento, pero
rebosa de personas que lo han vencido y en su lucha han descubierto algo valioso. Obviamente, ese algo valioso de lo que habla Helen Keller no está en el exterior. Ese algo valioso, ¿dónde está? Está dentro de cada uno de nosotros. Es decir, que Helen Keller me está diciendo que el dolor ayuda a descubrir aspectos de mi persona que los llevo dentro y que posiblemente ni lo sepa. A lo mejor no me descubre cosas bonitas. No siempre el dolor descubre virtudes. Igual descubre aquella sombra de mí o aquella parte de mí que tengo cerrada con llave, olvidada, desconocida. No lo sé. Pero lo que sé es que cuando te enfrentas a situaciones límite, todo eso sale a flote. Por consiguiente, el dolor sirve para descubrirnos por dentro. Viktor Frankl fue neurólogo, psiquiatra, filósofo austríaco que sobrevivió a su encierro en los campos de concentración nazis. Se considera, entre otras cosas, uno de los fundadores de la logopedia, que decía del dolor: el hombre que no ha pasado por circunstancias adversas no se conoce bien. Claro, nos dice que las circunstancias difíciles son aquellas que nos sirven a nosotros para conocernos mejor. Afirma que el dolor nos enseña cómo somos de verdad. Es decir, que cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones complicadas de la vida, lo que hacemos es enfrentarnos a nosotros mismos. Lo que hacemos es descubrirnos a nosotros mismos. Por eso el dolor nos enseña nuestra propia realidad. Es un trabajo personal y es un trabajo de descubrimiento. Pero ese trabajo personal de descubrimiento no es fácil. No es fácil ni lo ha sido nunca. Es por eso que el hombre, el ser humano, a lo largo de la historia, siempre se ha planteado la pregunta de ¿qué significa el dolor en mi vida? ¿Qué significado debo de aportarle? ¿Cómo debo de encajarlo? ¿Cómo debo de superarlo? Y diferentes pensadores y corrientes filosóficas son personas que en cierto modo buscan la validación de los demás a través de su relato. Personas victimizadas, tóxicas. Y por último, tenemos a los incapaces, personas que llevan ya tanto tiempo sufriendo sin plantearse una solución, incluso huyendo de las soluciones, que llega un momento en que ya necesitan una ayuda externa, porque pierden habilidades sociales, porque pierden su capacidad de resolución. Si en algún momento nos encontrásemos ante el odio, ante la fuga de nuestros problemas, ante el relato constante de nuestras historias, por favor, haced un alto en el camino. Haced un alto en el camino y parad, porque estamos haciendo algo mal. Estas situaciones de bloqueo vital no nos dejan avanzar. Tenemos que romper esa rutina mental. Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar, porque si sigues cavando nunca vas a salir. Esto lo saben muy bien los científicos. Tú cuando diseñas un modelo experimental, controlas todas las variables que intervienen en ese modelo y es esperable un resultado. De forma que si no introduces cambios en las variables, el resultado va a ser el mismo, ¿me entendéis? ¿Me seguís? Es decir, que si yo quiero en mi vida cambiar algo, tendré que empezar introduciendo algún tipo de cambio en mi particular modo de vivir. Lo primero, tendré que dejar de cavar, tendré que dejar de quejarme, tendré que dejar de continuar por el mismo camino. Y a partir de ahí, tendré que buscar herramientas. Pero ojo, porque a todo esto hay una cosa que dijimos al principio que se llama, a ver si no me equivoco otra vez, que se llama libre albedrío. El libre albedrío no es lo mismo que la libertad. El libre albedrío
es lo que tiene el ser humano de valioso, porque es capaz de actuar con libertad en función de sus criterios. Y por consiguiente, tiene también que responsabilizarse de sus consecuencias, como dijimos antes. Entonces, si tú, con tu libre albedrío, quieres coger el dolor y sufrirlo, ¿sí? Si lo quieres sufrir, si lo quieres arrastrar, es tu libertad. Si quieres seguir en el pozo, pues es tu libertad. Pero si no, lo que tendrás que hacer es ser proactivo. Tendrás que analizar tu dolor. Tienes que saber de dónde proviene ese dolor. Tienes que saber cuál es el mensaje que ese dolor trae a tu vida. Tienes que identificarlo. Y una vez que le pierdas el miedo y lo identifiques, saluda a tu dolor. Dile hola, dile estoy aquí, ven, ¿qué quieres de mí? Yo estoy aquí. A ver, ¿qué hago para luchar contra ti? Búscate herramientas. Dentro de ti están todas las herramientas que necesitas. Debemos aceptar el dolor, porque ese dolor nos ayuda a transformarnos y aprendemos de él. Dice Alex Rovira en su libro La buena crisis, que la crisis nos obliga a renacer y a transformarnos, dándole sentido al dolor. Y cuando esto sucede, nos hacemos más fuertes y conseguimos transformar ese dolor en una fuerza interior de creación. ¿Sí? Fijaos, casi todos los momentos de creación en nuestra vida están ligados al dolor. Si no, preguntarle a un gran deportista de élite que consigue grandes cotas de éxito, si no ha pasado momentos de dolor en su vida. Preguntarle a un opositor que consiguió sacar la plaza, ¿cuánto tiempo estuvo sufriendo, estudiando, renunciando a muchas cosas? Preguntarle a una madre si para ser madre no tuvo que pasar momentos complicados. Siempre los momentos importantes de la vida de transformación, de renacimiento, van asociados a cierta dosis de dolor y tenemos que aceptarla. Quiero mencionar aquí a un filósofo alemán que se llama Max Scheler, que trabajó mucho con el tema del dolor y el sufrimiento, y dice que además de darle ese significado al dolor del que estamos hablando, debemos también de pararnos a reflexionar, meditar, y que ello nos llevará a encontrar el vigor y la fuerza interior suficientes para actuar. Así que los pasos son identificar, saludar, meditar y actuar. Y dicho así parece fácil, pero no lo es, porque cada uno tiene su camino y cada uno tiene que enfrentarse a sus dolores y tiene que identificar sus propios dolores, ¿sí? Yo soy una gran defensora del conocimiento. Para mí, desde mi punto de vista, el conocimiento es el que marca la diferencia en la vida a la hora de saber enfrentarte a lo que sea. El conocimiento te permite tener una perspectiva más amplia de todo lo que te sucede. Decía Jesús que busquemos la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿A qué verdad se refería Jesús? A este conocimiento. El conocimiento de ti, el conocimiento del otro, el conocimiento de tu entorno. Cuando tú conoces cómo funciona tu persona, cuando tú conoces sobre qué leyes se rige el universo, tú eres capaz, estás más preparado para enfrentarte a la vida y al dolor que venga, porque tienes herramientas. Porque con ese conocimiento eres capaz de darle una vuelta a tu actitud y ya no sigues cavando, ya cambia tu talante, ya te enfrentas de una forma más positiva, porque eres capaz de observar, de analizar y de ver con qué cuentas para poder defenderte. Así que acordaros que decíamos antes que lo que diferenciaba el dolor del sufrimiento era precisamente la actitud positiva o negativa, ¿verdad? Os quiero enseñar un libro que está haciendo furor en las redes sociales, que se llama Dominga habla sola. No sé si lo conocéis. Su autora se llama Elisa de Justicia y la protagonista es una abuela
que habla de la filosofía de la vida, de cómo superar los miedos. Es un libro muy fácil de leer, además está enfocado hacia el cómic. Os traigo este. Dice la abuela Dominga: a veces sales de la zona de confort y entonces te das cuenta de que realmente no tenías ningún confort. Es decir, que cuando tenemos conocimiento y somos capaces de ver la realidad desde una perspectiva más amplia, es cuando somos capaces de salir de la zona de confort en la cual estábamos y a lo mejor no lo sabíamos. Esto es como la hormiga y el pájaro. La hormiga cree que conoce el mundo, pero el pájaro, que está arriba en la rama, ve el campo desde una perspectiva más amplia y puede ver más cosas que la hormiga. Por eso el conocimiento es tan importante, porque nos amplía la perspectiva, el ángulo de mira, y nos damos cuenta que esa zona de confort en la que estábamos no era ninguna zona de confort. Tenemos que escapar de esa rutina mental. La zona de confort no es una zona, es un estado mental, es una forma de pensar, es una forma de ver las cosas. ¿Y cuándo me doy cuenta de que estoy en la zona de confort? ¿Cuándo sé que estoy ahí? Pues sé que estoy ahí cuando tengo miedo, cuando no quiero cambiar nada, cuando para dar un paso me cuesta mucho, cuando no admito cambios en mi vida, cuando vete de ahí, no me digas nada. Es decir, cuando realmente estoy metida en un entorno que yo misma circunscribí y no quiero introducir ningún tipo de variación, entonces podéis estar seguros de que sí estáis en la zona de confort. Muchas veces ponemos el piloto automático y todos hemos estado en mayor o en menor medida en zonas de confort, ¿verdad? Pero tenemos que por lo menos ser conscientes de ello y salir de ello si podemos. Por eso tenemos que experimentar el cambio, tenemos que dar la oportunidad a nuestro ser de experimentar el cambio, porque ese cambio nos va a fortalecer. Os quiero poner un ejemplo para explicaros esto del fortalecimiento y del dolor. Conoceréis la metamorfosis de la mariposa, ¿verdad? Bien, vosotros sabíais que si os apiadáis de una mariposa, pobrecilla ella, que está esforzándose en salir de la crisálida, y vais y la ayudáis, esa mariposa la condenáis a morir, porque esa mariposa no tendrá fuerza suficiente ni para comer ni para volar. Vosotros sabéis que eso mismo es lo que le pasa a los seres humanos. Bien, pues el ser humano tiene que salir de su zona de confort, tiene que aceptar el dolor y a través del dolor tiene que fortalecerse. Tenemos que prepararnos para ser más fuertes. Tenemos que preparar a las generaciones que dependen de nosotros a ser más fuertes. Tenemos que ser más resilientes. Está muy de moda la palabra resiliencia. La palabra resiliencia procede de la física, dice que es aquel cuerpo que es capaz de doblarse ante una fuerza externa y de recuperar su posición inicial. Aplicada a la resiliencia, a la psicología, dice que es aquella capacidad que tiene el ser humano de enfrentarse al dolor y salir airoso de él, sin traumas y sin problemas. Si investigáis sobre la resiliencia, veréis que se habla mucho de si es adquirida, de si es heredada. Yo no quiero entrar en esa polémica, simplemente deciros que la resiliencia está apoyada en un conjunto amplio de cualidades de la personalidad. No es el caso aquí ahora de hablar de todas ellas, pero me dice Rosa que me quedan 5 minutos. A ver, Rosa, ten piedad de mí, dame 5 más, por favor. Me queda muy poquito para terminar, ¿sí? Me das 5 más. La resiliencia se puede apoyar en muchas cualidades humanas. Yo, bajo mi criterio, os presento autoestima, pensamiento positivo, metas realistas y el sentirse conectado. Nadie va a discutir que la autoestima es un valor esencial para cualquier acometido que queramos emprender en la vida. Para ser quien somos, tenemos que tener una autoestima forjada en un buen autoconcepto. Muchas veces la autoestima se destroza por comparaciones que no debemos hacer. Me comparo con el otro y me siento más pequeño. Muchas veces la autoestima se distorsiona
porque soy tan perfeccionista, quiero hacer las cosas tan de 10 punto plus, que nunca estoy satisfecha conmigo mismo y entonces siempre sale resentida mi autoestima. Os aconsejo que toméis mucho té si queréis fortalecer vuestra autoestima. Lo mejor para la autoestima es tomar té. Quiérete, perdónate, ámate, sonríete, pero sobre todo ámate y sonríete, porque a veces no nos queremos nada, a veces no nos cuidamos nada y tenemos que ser autocompasivos con nosotros mismos, porque tenemos un ego ahí que a veces nos está machacando día y noche continuamente. Es muy importante que nos cuidemos mental y físicamente. Lo siguiente que decíamos era el pensamiento positivo. Cuando mejoro mi autoestima, también mejoro mi pensamiento positivo, porque mi pensamiento positivo me hace sentir por dentro más capaz de conseguir metas, de salir volando. El pensamiento positivo es fundamental, porque me siento preparado. Y si además el pensamiento va unido a la palabra, entonces la energía del pensamiento se multiplica, como sabéis. Y si la palabra la dices en forma de afirmación o en forma de decreto, todavía mejor. Debiéramos de elegir un decreto cada mañana y decirlo para que nuestro subconsciente, que ocupa el 90% de nuestro cerebro y es el que manda de verdad, lo sepa, vaya haciéndose a la idea y vaya mandando mensajes más positivos hacia nuestra vida, ¿verdad? También hablábamos de las metas realistas. Esto es muy importante. Muchos de nosotros pasamos la vida buscando metas que son, bueno, sueños, son mentiras, son engaños, porque no son metas que nos hagan felices ni que mitiguen nuestro dolor. A veces no conseguimos esas metas y cuando las conseguimos nos damos cuenta de que tampoco son capaces de aliviar nuestro sufrimiento. Entonces parémonos a pensar quiénes somos, qué queremos, qué me hace feliz y marquemos metas que realmente no respondan al ego, marquemos metas que respondan a la esencia de nuestra persona. Y por último, os hablaba de estar conectado. El otro día leía un artículo que comentaba que cuando el ser humano está conectado vive mejor y vive más años. Es decir, que somos más longevos cuando somos capaces de relacionarnos con los demás. Por eso es muy importante que seamos capaces de vencer el sentimiento de separatidad y podamos establecer relaciones afectivas solidarias que nos hagan compartir con el otro ese dolor que llevamos por dentro muchas veces. Cuando yo comparto con los demás lo que siento, cuando soy capaz de traer desde la memoria emocional a mi memoria racional, con palabras, ese dolor que me aqueja, ya estoy sanando un poquito. El que habla es capaz de, a través de sus palabras, sanar. Convertimos las palabras en un acto saludable que alivia nuestra mente y alivia nuestro corazón. Por otro lado está el que está enfrente, el que escucha. El que escucha también sana, porque el que escucha está cumpliendo con una ley que es la ley del amor. Está siendo solidario, está alejándose de su dolor para acercarse al dolor de su prójimo. Por eso tenemos que pasar de sentir nuestro dolor como víctimas a aliviar el dolor del otro como rescatadores. Las penas, los problemas personales se hacen más pequeños cuando nos inclinamos al dolor del prójimo. Preguntárselo a los padres y a las madres si esto es verdad o es mentira. Que cuando vemos a un hijo enfermo vamos corriendo y nos olvidamos de todo, ¿verdad que sí? Decía José Antonio Marina, este filósofo conocido por todos, que tenemos que aprender a pasar de náufragos a ser navegantes. ¿Y cómo se consigue esto si no a través del amor? El amor nos inclina hacia los demás y nos hace ser menos egocéntricos, más solidarios y más pendientes del dolor de los demás y vemos nuestro dolor con otra dimensión. Porque el amor, como decía Virgilio, el amor todo lo puede. El amor todo lo puede.
tenemos que centrarnos en el amor. Solemos representar el amor con un corazón. Y yo digo, preguntaros, ¿con qué llenáis vuestro corazón para vivir? ¿Con qué llenáis vuestro corazón para luchar contra la adversidad? Con muchas cosas. Pero como no tenemos tiempo, yo hoy os quería hablar de que el corazón tenemos que llenarlo de perdón, que creo que habéis hablado mucho ayer del perdón. Tenéis que llenarlo de humildad, tenéis que llenarlo de gratitud y de valentía. El perdón es fundamental, es la cura de todos los males. Sin perdón no puedo liberarme, porque el perdón ayuda a sanar las heridas y, además, como decía Immanuel Kant en su libro Ética, perdonar es una obligación moral. Mirad, también podemos perdonar en la distancia, no os olvidéis de eso. No hace falta que perdonéis con palabras. Para perdonar hace falta ser muy valiente y hace falta tener mucha humildad. Decía la Madre Teresa de Calcuta que para perdonar hace falta amor y para olvidar hace falta valentía, hace falta humildad. Por eso pongo ahí la humildad, porque me parece uno de los ingredientes más importantes que debemos de cultivar los seres humanos. Ser humilde no significa ser, digamos, un ser con menos autoestima. No significa rebajarnos ante los demás. Ser humilde significa ser muy fuertes. Decía Clive Lewis que la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar en ti un poquito menos. Por otro lado, la gratitud es la clave para sentirnos mejor y tenemos que ser agradecidos por todo aquello que tenemos y no estar pendiente de aquello que no tenemos, que nos pasa muchas veces, ¿verdad? Hay un estudio de psicólogos de Harvard que dicen que ser agradecido aumenta mi salud física, mental y emocional. Y por último, que ya me está echando, recordaros que tenemos que ser fuertes y valientes. Si te caes 5 veces, debes de levantarte 7 veces. Hace años tuve la suerte de conocer a Felicia Tilea, que es una persona que luchó mucho en la vida para conseguir ser subcampeona del mundo de lanzamiento de jabalina en el año 1995. Un día la invité a mi centro para que diese una conferencia y ella decía que hay que perder muchas veces antes de ganar una. Entonces, pues con el dolor lo que tenemos que hacer es identificarlo, reconocerlo, rescatarlo del ámbito de lo desconocido, traerlo a nuestro terreno, jugar con nuestras armas y aprender a vencer ese partido que aunque caigamos, muchas veces va a venir una en la que consigamos el éxito. ¿Me das un minuto más? No hay preguntas. Entonces, bueno, perdón. Bueno, es que no tengo experiencia en esto de dar conferencias y entonces, pues bueno, no me ajusto mucho a los tiempos. Claro, bueno, pues lo siento mucho. Gracias por vuestra atención.